Hola, esta es la primera parte de series de Taylor. Esta parte va a consistir esencialmente en un repaso de cosas de variable real, pero escritas dentro del contexto de la variable compleja. De acuerdo, vamos a empezar con la definición de sucesión. Una sucesión es para cada número natural, pequeño cambio vamos a incluir el cero, tenemos un número complejo. Formalmente, una sucesión es una función que a cada elemento de n0, es decir, a cada natural o al cero, le asigna un número complejo. Y uno normalmente escribe s sub n en vez de s de n. Bueno, lo central con las sucesiones es ver si convergen o no. La definición de convergencia es exactamente igual que para números reales. Es decir, uno dice que una sucesión s sub n converge a un número complejo s si para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 que depende de epsilon, tal que si n es más grande que n0, entonces el módulo de s sub n menos s es menor que epsilon. Y la notación usual es la misma que para números reales. Uno dice que Sn tiende a s, o que Sn tiende a s cuando n tiende a infinito, o que el límite cuando n tiende a infinito de s sub n es s. Y vamos a decir que Sn tiende a infinito cuando el módulo de Sn tiende a infinito. Bueno, ¿qué propiedades básicas tienen las sucesiones convergentes de números complejos? Bueno, la primera propiedad nos dice que para estudiar convergencia basta estudiar la convergencia de la parte real y la parte imaginaria. Es decir, si tenemos números complejos de s sub n, lo descomponemos en su parte real y su parte imaginaria, entonces obtenemos dos sucesiones de números reales, y hacemos lo mismo con s, entonces es exactamente lo mismo decir que s sub n tiende a s, que decir que xn tiende a x e y sub n tiende a y. El problema con esto es que no siempre es tan fácil descomponer la sucesión en su parte real y su parte imaginaria. Pero bueno, si uno la puede descomponer, puede aplicar todo lo que uno sabe de números reales. Bueno, la otra propiedad dice que si s sub n tiende a s y w sub n es otra sucesión que tiende a w, entonces s sub n más w sub n tiende a s más w. Esta es la propiedad que uno conoce diciendo que el límite de la sucesión, del límite de la suma de las sucesiones, es la suma de los límites. Como siempre, estamos suponiendo que los límites existen. La segunda propiedad es que el producto de los límites el producto de las sucesiones tiende al producto de los límites. Y la tercera tiene que ver con si me formo s sub n sobre w sub n. Acá hay que suponer que w sub n es distinto de 0 para n lo suficientemente grande, y entonces este cociente tiende a s sobre w cuando w es distinto de 0. Como ven, todas estas propiedades son propiedades que ocurren también con los números reales. Bueno, un modo de saber si una asociación converge, aunque no les dice cuál es el límite, es ver si la sucesión es una sucesión de Cauchy. La idea es que para que una asociación converja, los términos de la sucesión se tienen que aproximar entre ellos. Entonces, la definición formal de sucesión de Cauchy dice que S sub n es una sucesión de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 de modo tal que si n y m son más grandes que n0 ambos, entonces la distancia entre S sub n y S sub m es menor que epsilon. Si los términos de la sucesión se aproximan entre sí. Y uno tiene un teorema que es igual para números reales, que dice que la sucesión de números complejos converge si y solo si es una sucesión de Cauchy. Y la demostración es reducirnos al caso de variable real. Como uno sabe que el módulo de la parte real de z es menor que el módulo de z, y esto es menor que el módulo de la parte real de z más el módulo de la parte imaginaria,
y lo mismo pasa con la parte imaginaria, entonces uno puede ver que Sn es una sucesión de Cauchy si solo si Xn e I sub n son sucesiones de Cauchy. Pero para números reales es cierto que si una sucesión converge, sí, solo si es de Cauchy. Bueno, teniendo este pequeño repaso de sucesiones, empezamos con series. Primero vamos a ver series numéricas. Entonces supongamos que tenemos una sucesión de números complejos a sub n, donde n pertenece a n sub 0. Se forma una nueva sucesión que la vamos a llamar S sub k, que S sub k por definición va a ser sumar desde n igual 0 hasta k de a sub n. Y entonces uno dice que esta serie converge a un número complejo S si esta sucesión S sub k mayúscula converge a S. Cuando este límite no existe, uno dice que la serie diverge. Bueno, ¿qué propiedades básicas tienen las series convergentes? Que si dos series son convergentes, la serie formada por la suma de las sucesiones también converge y converge a la suma de las series. Y lo mismo ocurre con el producto. Una condición necesaria para la convergencia de las series es que si una serie converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n es 0. Esto esencialmente sirve para demostrar que algo no converge. Si este límite no es 0, entonces la sucesión no puede converger. Pero esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay ejemplos de sucesiones cuyo límite es 0, pero que la serie no converge. Bueno, otra proposición es ver que la serie converge si y solo si sumar desde n igual k hasta k más j y tomar el límite cuando k tiene infinito es 0 para toda j. Esto me dice que la sucesión S sub k mayúscula es una sucesión de Cauchy. ¿Cómo se puede estudiar la convergencia de sucesiones de números complejos? Bueno, hay una noción que es muy útil, que es la noción de convergencia absoluta, que consiste en poner módulo de los a sub n. Lo que uno gana con esto es que cambia un problema de números complejos en un problema de números reales mayores o iguales que 0, y uno puede aplicar todos los teoremas y criterios que conoce para este tipo de series. ¿Qué es lo que hace que esto sea útil? Que si yo sé que la serie converge absolutamente, es decir, si sé que esta serie converge, entonces la serie sin los módulos converge. Bueno, paso siguiente a hablar de sucesiones de funciones. Con la sucesión de funciones uno puede formarse también la noción de límite de la sucesión, pero hay distintas nociones de convergencia. Bueno, una cosa muy útil es armar la noción de la norma infinito, que es el máximo del módulo de f de z. Bueno, por supuesto cuando esto existe, ¿no? Y esto funciona como una norma. Es decir, si estas dos funciones tienen norma menor que infinito, la suma tiene norma menor que infinito y vale esto. Y si uno tiene una subfunción cuya norma infinito es finita y tiene un número complejo n, lambda, entonces la norma infinito de lambda por f es el módulo de lambda por la norma infinito de f. Bueno, ¿cuáles son las nociones de convergencia? Hay varias. La más débil de todo es convergencia puntual, es decir, que vamos a decir que fn converge puntualmente a f si cada vez que hacemos lo siguiente, agarramos cualquier z en u, evaluámoslo a las funciones f sub n en z, al evaluar estoy obteniendo una sucesión de números complejos y uno ve que esta sucesión tiende a f de z. El problema con esta sucesión, con esta noción de convergencia puntual, es igual al problema que uno tiene con los números reales. Es decir, estas funciones pueden tener todas buenas propiedades, por ejemplo, pueden ser todas continuas, y sin embargo el límite no tiene por qué ser continuo.
Algo mejor que esto es la noción de convergencia uniforme, que en cierto sentido dice que Fn tiende a F más o menos a la misma velocidad para todo Z. Acá la idea, por más que uno lea y parezca que la convergencia es igual que la puntual, en la convergencia puntual, dado el epsilon, que el epsilon es independiente, el n0 en convergencia puntual va a depender de epsilon, pero también va a depender de z. Cuando uno tiene convergencia uniforme, lo que está pidiendo es que este n0 no depende del z que yo agarro. Y en cierto sentido el n0 que yo tengo acá me dice a qué velocidad está convergiendo. Bueno, entre todas las sucesiones y series que vamos a ver, hay una que tiene un interés especial, no tanto como sucesión de funciones, sino cuando veamos series, que es la serie geométrica. Para estudiar la serie geométrica, primero tenemos que estudiar las funciones fn de z igual a z a la n. Recordemos que n es natural o es cero. Estas son funciones que están definidas para todos los números complejos. Bueno, queremos estudiar la convergencia de esta función. En realidad hay dos casos distintos. La razón por la cual hay dos casos distintos es que es muy difícil estudiar estas sucesiones separando en parte real y parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria se pueden calcular usando el binomio de Newton, pero a medida que n crece se convierten en polinomios de grado muy alto que son prácticamente ingobernables. Entonces lo mejor es tratar de usar coordenadas polares. Claro, el problema de las coordenadas polares es que 0 no tiene coordenada polar. Entonces estudiemos primero el caso cuando z vale 0. En este caso, fn de 0 es igual a 0 para todos los n naturales, y entonces una sucesión que siempre vale 0, obviamente converge a 0. Si z es distinto de 0, uno puede usar coordenadas polares para estudiar la convergencia. Es decir, uno escribe z como ρ por e a la i tita, y entonces z a la n es ρ a la n por e a la i n tita. No nos preocupamos mucho de cómo se determina tita, porque va a estar metido entre un coseno y un seno. Y entonces uno puede tratar de estudiar por separado ρ a la n y e a la i n tita. Bueno, vamos a ver que este término e a la i n tita lo que hace es rotar alrededor de 0. Para la parte del módulo, bueno, esto es algo que uno sabe de números reales. Si ρ es un número real mayor o igual que 0, pueden pasar tres cosas. Si ρ es más chico que 1, ρ a la n tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Si ρ es igual a 1, tengo 1 a la n que es 1, o sea que tengo como límite 1. Y si ρ es más grande que 1, esto tiende a más infinito. Ahora, ¿qué es lo que está pasando cuando uno junta esta propiedad con la rotación de e a la i n tita? Bueno, hay tres casos distintos. Por ejemplo, tomemos z 0,99 más i por 0,35. Z tiene el módulo apenas mayor que 1. O sea que está apenas fuera del círculo unitario. Esto en azul es el círculo formado por los complejos de módulo 1. Como ven, a medida que yo empiezo a evaluar z cuadrado, z cubo, z a la cuarta, etcétera, etcétera, empiezo a tener como una espiral. Esta rotación viene de el e a la i n tita, pero esta espiral se va agrandando, porque el módulo de z, que es ρ, es más grande que 1. O sea que cuando yo agarre cualquier número cuyo módulo es más grande que 1, voy a obtener un dibujo de este tipo. Es una espiral que se va agrandando, 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 y entonces todo tiende a infinito. Acá estoy tomando un z muy cercano al anterior, pero de módulo más chico que 1. De nuevo obtengo una espiral,
Pero ahora esta espiral se va achicando y dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de cero. Es decir, que z a la n va a tender a cero. O sea que cuando el módulo de z es más grande que 1 se va a infinito. Cuando el módulo de z es más chico que 1 se va a cero. ¿Qué pasa cuando el módulo de z vale 1? Bueno, si z es igual a 1, 1 a la n es 1, así que no hay nada. Ahora, si z es distinto de 1, hay dos comportamientos distintos. Por ejemplo, si tomamos z e a la pi, acá tiene que ser i por pi sobre 5, ¿sí? Es e a la i pi sobre 5. E a la i pi sobre 5 es una raíz de orden 10 de la unidad, o sea que cuando calcule z a la 10 voy a tener 1. Entonces uno empieza z, z cuadrado, z cubo, z cuarto. Cuando llega a z a la 10 tiene 1, y entonces z a la 11 vuelve a ser z, z a la 12, z a la 13. Cuando llegamos a z a la 20 tengo 1, z a la 21 vuelve a ser 0. O sea, lo que tenemos es una sucesión periódica. Cada 10 se repite. Una sucesión periódica jamás puede converger. Acá tengo otro caso, que es lo que se llaman sucesiones cuasi periódicas. Esto es un z que tiene, si lo pensamos en grados sexagesimales, tiene 47 grados. Perdón, este caso. Pero esto no es una raíz de orden n de la unidad para ningún n. Entonces cuando yo empiece a este z, z cuadrado, z cubo, z a la cuarta, z a la quinta, z a la sexta, z a la octava, z a la novena, y no vuelvo a 1, vuelvo cerquita de 1. Y entonces cuando vuelvo a levantar, no vuelvo a z, sino vuelvo cerquita de z. Entonces cuando uno empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, ve que esta sucesión en cierto sentido trata de llenar todo el círculo. Nunca lo llega a llenar, pero jamás va a tener un límite. Jamás se va a aproximar a un elemento. En cierto sentido, se aproxima a todos los elementos del círculo. Por lo tanto, tampoco converge. O sea que en definitiva, para esta sucesión uno encuentra que si el módulo de z es más chico que 1, tiende a 0. Si el módulo de z es más grande que 1, tiende a infinito. Si z es igual a 1, tiende a 1, porque siempre es 1. Si el módulo de z es igual a 1 y z es distinto de 1, entonces esta sucesión no tiene límite.